Bien decíamos ayer que el Sermón de la Montaña es un discurso que sitúa San Mateo con una inteligencia evangelizadora extraordinaria para que el pueblo de Israel pueda entender la continuidad y al mismo tiempo el progreso en la revelación de Dios, es decir, poner en paralelo a Moisés con nuestro Señor Jesucristo, el monte Sinaí con el monte de las bienaventuranzas o el monte del Sermón de la Montaña. Si Jesús también en este mismo discurso quiere indicar la continuidad y la razón de ser de su venida. Y así, por ejemplo, en Mateo 5:17, esta lectura continua que estamos haciendo de este capítulo 5 de San Mateo, que es impresionante por la riqueza de su doctrina, nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a darles plenitud. Yo os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que dejen de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y lo enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos». Siempre hay un desarrollo en la revelación, siempre hay un progreso en la doctrina, pero nunca ruptura. Por eso, Jesús no ha venido a decir todo lo anterior es inútil, no sirve para nada, esto es una nueva religión que yo os anuncio. Para nada. Todo lo contrario, el Antiguo Testamento es el camino de la pedagogía de Dios que va preparando la venida del Hijo del Hombre, que va preparando el nacimiento y la misión del Mesías, siempre en continuidad y en progreso, pero nunca con ruptura o contradicción u oposición. Esto es importantísimo entenderlo porque muchas veces incluso hay algunos de los primeros herejes, como un hereje que se llamaba Marción, indicaba como si fueran diferentes religiones, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento y el Dios que viene después de los Hechos de los Apóstoles, como si fueran tres dioses diferentes o tres etapas o tres periodos diferentes, y no es así. En el Antiguo Testamento ya está contenido el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el Nuevo Testamento. Pero fijaros que cuando uno piensa en la ley, en las normas, en los preceptos que nos da nuestro Señor Jesucristo o que recibimos de la misma Iglesia, los preceptos comparado con otras religiones son bien sencillos y son muy pocos. Mirad, cuando una persona está muy lejos de Dios, una de las cosas que no hace es ir a misa. Vamos a poner el ejemplo de la misa dominical. Mucha gente que se dice católica no va a misa el domingo. Pero imaginar que esa persona tiene una conversión, va a un retiro, hace unos ejercicios espirituales, hace un rato de oración, tiene un encuentro con Dios del modo que sea por los caminos que solo Dios conoce. Y esa persona se confiesa, se arrepiente, comienza una vida nueva y empieza a ir a misa los domingos. Pero, ¿verdad que es muy común que muchas personas que se convierten no solo empiezan a cumplir la norma, porque la ley dice el cumplimiento dominical es parte de los mandamientos de la Iglesia, ir a misa los domingos y fiestas de guardar, lo aprendimos de pequeñitos en el catecismo. Pero mirad, como también es verdad, también es importante recordar que el precepto es ir a misa el domingo. Ahora, cuando la gente se convierte, cuando la gente empieza una nueva vida, mucha gente empieza a ir a misa todos los días. Es obligatorio, hay una norma, dice la ley, dicen los preceptos del Antiguo, del Nuevo Testamento o de la Santa Madre Iglesia. ¿Dicen los preceptos que hay que ir a misa todos los domingos? No. Entonces, ¿por qué uno va a misa todos los días? Si es verdad que se nos ha dicho que tenemos que ir a misa todos los domingos, ¿por qué esa persona empieza a ir a misa todos los días? Pues porque la ley marca unos mínimos, pero no marca la plenitud a la que puede llegar un cristiano. Es decir, una persona que se va tomando la vida cristiana en serio, lo mínimo que hace es cumplir la ley, pero hace mucho más que cumplir la ley. Está viviendo muy por encima de los mínimos que mandan los preceptos. Y esto es lo que es tan bonito de la vida cristiana, que en la vida cristiana
los preceptos se tienen que cumplir, pero ser cristiano, ser santo, es desbordar, superar con todas las creces lo que nos manda el mínimo de la ley. Yo me acuerdo como cuando mucha gente, cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, que nos parecía siempre que era domingo, otra vez hay que ir a misa. Eso le pasa mucho a los niños o a los muchachos, pues que nos cuesta la misa dominical. Pero después, cuando uno piensa, pero si llevamos toda la vida yendo a misa todos los días y uno parece que no puede vivir sin ellos. Ahora, nadie va a misa todos los días porque está cumpliendo un precepto, sino porque ya los preceptos se le han quedado a uno pequeños. Uno ya no vive por los preceptos, sino que vive para vivir intensamente la vida cristiana en toda su plenitud y así alcanzar gran santidad, alcanzar grandes cotas de la gloria de Dios. Pues yo os animo a pensar, ¿cómo estamos viviendo? ¿Me cuesta cumplir los mandamientos? Por ejemplo, dice que hay que ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo y abstenerse de carne y una serie de... Son 2 días al año. Ahora, yo conozco muchísima gente que ayuna todas las semanas. Hay mucha gente que ayuna los viernes, hay mucha gente que ayuna los miércoles y los viernes. ¿Por qué? Pues porque la ley se ha quedado pequeña. Para una persona que está creciendo, la ley es algo que ya ni siquiera lo considera, lo da por superado, porque está viviendo muy por encima de esos mandamientos y de esos preceptos que nos manda. Por eso vuelvo al inicio del pasaje evangélico. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. La plenitud consiste en cumplir, pero también en superar esos preceptos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en la celebración de esta Santa Misa a preguntarnos cómo estamos viviendo. A lo mejor ni siquiera cumplimos los mandamientos. A lo mejor nos conformamos en cumplir los mandamientos. O incluso a superarlos, a ir mucho más allá. Dice confesarse por Pascua Florida, sí, pero hay gente que se confiesa todas las semanas, o cada 15 días, o una vez al mes, es decir, muy por encima de lo que marcan los mínimos de las normas de la Santa Madre Iglesia. Por eso nos deberíamos de preguntar cómo tenemos planteada la vida cristiana y cómo se lo planteamos a otras personas. Esto es muy importante, por ejemplo, en la dirección espiritual. Hay directores espirituales que reducen la vida del dirigido a los mínimos de la ley y ya con eso se conforma el dirigido. Pero hay directores espirituales que proponen la vida cristiana como una auténtica aventura, como un verdadero desafío, a vivir mucho más, a ir mucho más allá. Y a mí me gustaría que cada uno piense en su vida, yo puedo ir más allá de la ley, puedo ir más allá de los mínimos. Cuando dice ayudar a la Iglesia en sus necesidades, pero es que hay muchísima gente que es de una generosidad con sus bienes materiales verdaderamente asombroso y extraordinario. Y lo bonito de todo esto es que encima no cuesta. A mucha gente, conozco montones de personas que van a misa todos los días. Si tú les preguntas, ¿a ti te cuesta ir a misa todos los días? Y te mirarán con una cara rarísima, como diciendo, ¿a mí costarme? ¿Cómo me va a costar? Si a mí nadie me obliga, si voy por gusto, si voy por una decisión propia, voy porque para mí no basta la misa dominical, porque me siento llamado a recibir a Jesús en la Eucaristía todos los días, a escuchar la palabra de Dios y hacer un rato de oración delante del sagrario. ¡Qué maravilla es entender las palabras de Jesús, pero en toda su plenitud! No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y esta plenitud consiste no solo en cumplir la ley, sea la del Antiguo Testamento, que pueden ser los 10 mandamientos, o del Nuevo Testamento, que son todas las enseñanzas de Jesús y sus mandatos y sus consejos, sino a ir muchísimo más allá de la ley. Y yo creo que muchos de los que estáis escuchando, muchos de los que estamos hoy escuchando esta palabra del Evangelio, esta palabra que Jesús nos dirige a todos al corazón, nos deberíamos de preguntar, ¿yo puedo hacer algo más? ¿Puedo ser más generoso? ¿Puedo ir más allá de la ley? ¿Puedo proponer a otros, a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, puedo proponerles el ir mucho más allá de la ley? Pues eso es algo precioso, es algo muy bonito, que nos ayuda enormemente en la vida cristiana.
Imaginaros la vida de los santos. A ellos la ley se les quedó muy, muy pequeñita. No hay una ley que nos diga tienes que dar la vida por otra persona, como hizo el padre Maximiliano Kolbe en un campo de concentración. Es una persona que ha ido infinitamente más allá de la ley. Una cosa es amar a tus hermanos, amaos unos, y otra cosa es literalmente dejarse matar y dar la vida. No, pues pidámosle al Señor, en la celebración de esta Santa Misa y en este día, preguntarnos cómo estoy viviendo la vida cristiana. ¿Me conformo con los mínimos? ¿Reviento las normas de la Iglesia porque quiero ir muchísimo más allá y puedo ir muchísimo más allá? ¿Lo estoy haciendo? ¿Voy más allá, pero voy más allá con paz, con alegría, con entusiasmo? Qué bonito es ver a la gente vivir así la vida cristiana.